¿Qué sigue tras la condena de Cristina Fernández de Kirchner? ¿Cómo le va, licenciado? Buenas tardes. ¿Cómo estás, Lau? Buenas tardes. La verdad que la jornada de ayer, estas últimas jornadas vienen siendo bastante movidas para los tucumanos y los argentinos por razones diferentes. Creo que ayer, con la confirmación de la sentencia por la Corte Suprema de Justicia, sucedieron dos cosas en paralelo. La primera, que se resolvió una disputa respecto a dos cuestiones vinculadas a la democracia. La representación política como un baluarte y un elemento central. Cristina Kirchner es una referente política con peso político específico, que si pudiera presentarse, si no estuviera esta condena, probablemente sería electa en alguno de los cargos legislativos a los que aspira. Por el otro lado, resolvió una disputa respecto a la democracia en tanto institución republicana y la vigencia del Estado de Derecho y la igualdad ante la ley, sobre todo en un escenario en el que la dirigencia política argentina, particularmente la actual, tiene serias tentaciones autoritarias para sobrepasar a las instituciones políticas. Las reglas son tan importantes como el fondo y me parece que ayer una de las primeras soluciones que vimos fue a la institucionalidad democrática en tanto sistema representativo. La otra, una reconfiguración del armado peronista y creo yo un capital político que el peronismo va a tener para las elecciones de octubre que con Cristina sin condena no lo tenía. Ahora tiene el peronismo una bandera detrás de la cual esconder las diferencias, sí. No quiere decir suprimirlas, bien. Van a seguir estando, pero al mismo tiempo un significado, una motivación para un electorado que venía siendo apático para que en estas urnas, en este octubre vaya a las urnas con algo más para qué votar. Y me parece que es un elemento que al gobierno nacional de Javier Milei no le termina de quedar cómodo, porque con Cristina condenada y sin poder presentarse, su departamento, en caso de que se confirme la prisión domiciliaria, puede transformarse de alguna manera en las puertas de hierro del peronismo del siglo XXI, con dirigentes que van todos los días en procesión a sacarse una foto con la líder que ahora no solamente es la presidenta del Partido Justicialista, sino que se presenta ante la propia base como una mártir política. Y después el presidente de la Nación, que se presentó como el vehículo del antikirchnerismo en la Argentina, como el vehículo para poner el último clavo en el ataúd del kirchnerismo, ahora no tiene un cuerpo, claro. Tiene un fantasma. Ahora claro. Se enfrenta a la idea del kirchnerismo, no a Cristina. Y creo que por eso el gobierno no estaba tan interesado en que salga el fallo como salió con tanta prontitud. ¿La condena a Fernández rompe la política argentina o al peronismo en sí? No, creo que no la rompe, creo que de hecho es parte del juego político de una justicia que elige cuándo fallar, cuándo tomar cartas en el asunto, cuándo emitir sentencia y que opera políticamente también en función de los tiempos. De alguna manera, Cristina y Javier Milei tenían un punto en común. Ambos querían que la Corte no fallara para poder medirse electoralmente. Es cierto que en este momento, corriendo la Cristina del escenario, sin la posibilidad de que ella ocupe efectivamente una representación electoral en la política argentina, forzosamente hay otras personas que van a tener que ocupar esos lugares. Claro. Hay otras personas que van a tener que encabezar. Cristina no solamente tiene 6 años de prisión, no puede presentarse a ningún cargo público electivo por lo que le reste de vida. Por lo tanto, son otras las personas que van a tener que buscar capitalizar el liderazgo político que tiene hoy. Un capital político que creo ningún espacio justicialista de las diferentes vertientes se va a negar a tratar de apropiárselo de cara a una elección en la que además es muy importante que el peronismo tenga un muy buen desempeño electoral. Porque el gobierno nacional en estas elecciones de octubre pone en juego algo muy importante, su capacidad de evitar el freno en el Congreso que puedan ponerle otras fuerzas políticas. Si consigue 87 diputados, no necesita más del Congreso. Claro. Bueno, las reacciones de los gobernadores, críticas, festejos, chicanas, amenazas también. Algunas picardías, por ejemplo, el gobernador Osvaldo Jaldo fue muy pícaro políticamente a la hora de expresar su solidaridad en este momento tan difícil que está pasando en lo personal y lo político a Cristina Kirchner, en un eufemismo, sin utilizar las palabras propias del relato del kirchnerismo respecto a cómo perciben esta situación,
pero bajando una línea muy concreta respecto de la unidad. Sí. Digo, llamando a la unidad del peronismo en este momento, una unidad que con Cristina en cancha podía, de alguna manera, jugar diferente, podía abrirse, podía tener tensiones. Ahora, de repente, todo el espectro peronista va a decir, con Cristina sí, vamos a defender a Cristina de este ataque que está haciendo, lo pongamos en los términos del peronismo, la derecha en la Argentina, pero no vaya a ser cosa que aquellos que son candidatos de Cristina sean vetados en función de la defensa del liderazgo de la presidenta del PJ Nacional. Me parece que es un elemento al que hay que apuntar y tener en cuenta de cara a el armado de las listas, para el que no queda mucho. El 17 de agosto hay que conocer los nombres. Claro. ¿Y tenemos nombres? Tenemos una danza de nombres, sobre todo en el armado oficialista, que no termina de convencer ni a unos ni a otros, porque, y esto creo que lo hemos charlado en algún momento, Osvaldo Jaldo tiene un problema, no tiene una voz que lo represente fielmente de cara al electorado y que tenga su potencia para ser validado o plebiscitado en las urnas. Entonces, ¿puede ir como testimonial? Él, puede ir como testimonial, de hecho no está impedido de hacerlo. No sé si en este escenario su candidatura sea arriesgar demasiado, pensando que quedan 2 largos años y medio hasta que termine su primer mandato. Y creo que es un escenario en el que se juega demasiado. No sé si el beneficio es acorde al riesgo de asumir un escenario como por ejemplo el de Misiones. Misiones, el espacio de Hugo Pasalacqua fue electo con el 70% de los votos y sacó el 32% en la última elección. Es cierto, una elección legislativa de medio término, pero redujo su capital electoral a la mitad. Imagínate un Osvaldo Jaldo que viene con 56% de los votos, consagrándolo gobernador y que de repente la lista que encabece tenga un guarismo similar a ese. Me parece que sería preferible, por lo menos si yo se lo pudiera sugerir, le diría, mejor no. No arriesguemos un capital. ¿Qué es lo que le pasa a Cristina? Cristina se asume que tiene entre el 20 y el 30% de representación del electorado nacional, pero nadie jamás se lo va a poder volver a disputar. No le van a poder ganar en el territorio. Entonces va a seguir siendo un capital simbólico que tiene para jugar una carta con sus apoyos o sus vetos. Bueno, ayer, ¿cuál es tu análisis a la foto de Alicia, de Cristina y de Máximo? Su círculo más íntimo, los únicos que pueden realmente refrendar la herencia propia del kirchnerismo en tanto linaje familiar, si querés que lo digamos, o sea, el entorno más puro, más íntimo de Cristina, en el momento en el que ella debía presentarse, como creo que lo hizo bien, como una mártir política, como una perseguida política, pensando no en la salud del sistema, sino en la continuidad de su espacio político. Lo que me llamó la atención fue una frase en su discurso, que fue, bueno, el gobierno está buscando que no haya una oposición o un proyecto político capaz de consolidarse cuando el gobierno se caiga en diciembre o enero. Y me parece que es un lugar al que el peronismo, si en algún momento quiere aspirar a ser un movimiento mayoritario nuevamente, no puede volver a asumir el mote de golpista o de desestabilizador como se lo asumió en 2001 y al inicio de 2015, porque entonces ya no queda nada dentro de ese espacio, y ahí sí me parece que el heredero del liderazgo de Cristina tiene una ventaja. Al no ser ella, no tendrá todo su capital político, pero al menos tiene la ventaja de no tener los condicionantes que cualquier negociación con Cristina tendría y los pero ante cualquier negociación con Cristina. Pienso en Axel Kicillof, por ejemplo. Es capaz de reunirse con gobernadores radicales, del PRO, peronistas kirchneristas, peronistas no kirchneristas, de izquierda, de movimientos provinciales. No tiene, en ese sentido, un condicionante. Claro. Creo que forma parte del reordenamiento que se viene dentro de un justicialismo que tiene que aprovechar estas 2 semanas para construir una épica y un relato que le permita presentarse con fuerza de cara a las elecciones. ¿Histórico fue? Creo que fue muy importante. Espero que lo histórico, el contenido histórico, tenga que ver con un nuevo rol de una Corte Suprema de Justicia que no teme a tomar decisiones importantes en años electorales
y que empieza a acelerar los tiempos judiciales. Digo, la causa la tuvo 6 meses, hay otras que las puede tener 7, 8, 9, 10, 11 años sin tomar resolución. Espero que, lo charlábamos fuera del aire, las decisiones judiciales se parezcan más a un arcoíris que a un solo color. ¿Podría ir a la cárcel o domiciliaria? Porque piden que vaya a la cárcel. Debería cumplir los 6 años de prisión en cárcel, en un penal. Creo yo, y acá sí creo que esté en el mayor de los intereses del gobierno nacional, no solamente que Cristina no vaya a un pabellón, sino también que la transición hasta la prisión domiciliaria pase lo más desapercibida posible para dejar de darle elementos que capitalicen la figura de Cristina Kirchner como una mártir política. Y en ese sentido me parece que sería bastante inteligente por parte del gobierno tratar de minimizar todo este ruido que, sin embargo, creo yo, está potenciado de manera muy fuerte por sus aliados coyunturales o ideológicos, como lo son, por ejemplo, el PRO, la coalición cívica y algunos sectores que están vinculados a estos espacios.